Shalom. Toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Hakodash. Doble honor a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la Gran Piedra de Molino, que es Great Millstone o GMS en el inglés. Y saludos a todos los hermanos y pocas hermanas alrededor del mundo que retienen su esperanza de ser miembros con los elegidos. El Espíritu Santo me inspiró a traer este video y es basado en un estudio que hicimos, una clase que hicimos con hermanos este fin de semana. Cada semana hacemos algo, en el cuerpo. Hacemos, cada semana hacemos una clase. Después de que terminamos el campo, regresamos al apartamento, a la casa de un hermano y seguimos estudiando, hacemos clase, entramos a las escrituras, compartimos información, todo tipo de cosas. Y Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai cena con nosotros. All right? Y cada otra semana nosotros practicamos algo físico, hacemos algo físico. Okay? Ejercicio, practicamos cómo hacer jiu-jitsu. Hacemos algo físico para educarnos unos a otros a cómo hacer ejercicio, a cómo defendernos, cómo estirarnos y hacer diferentes cosas, man. All right? Y Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai nos ha bendecido hablando de este campo, el campo de Los Ángeles, pero específicamente en el campo que enseñamos en español. Hay varios hermanos con grandes talentos, man. All right? Hay hermanos que pueden asistir en curarte. Okay, y cuando digo eso, estoy hablando de como quiropráctico. Hay hermanos que pueden tronarnos los huesos y hacer varias cosas como de sobador. All right? Hay hermanos que saben cosas de sobador. Y así nos ayudamos. Es lo que nosotros hacemos cuando andamos entre uno a otro, man. No nomás se trata de reunirnos y comer pollo y hablar mierda y tomar cerveza. No se trata de eso, man. Cuando nos juntamos, el propósito es ayudarnos unos a otros y ayudar a progresarnos unos a otros. Y si un hermano necesita una sobada, si un hermano necesita una alineada, su espalda necesita ser alineado o algo así, eso es lo que hacemos unos por los otros. Pero anyway, hermanos, nomás dije eso para motivar al resto de ustedes, hermanos, que están en campus, a hacer lo mismo, man. Un momento. Que cuando te reunís, cuando están unos con los otros, el propósito es siempre de andar edificándonos unos a los otros y ayudándonos unos a los otros en cualquier manera. All right, pero regresando al tema, all right, entramos a un hermano, hizo una lección en los gentiles y repasamos el libro de Oseas. Y quiero nomás sacar unos puntos que sacamos esa noche de profecías que se cumplieron referente al libro de Oseas. All right, pero antes de que entremos a eso, quiero agarrar un poco de información sobre Oseas, porque Oseas, el profeta, y los escolares lo llaman un profeta menor, por la razón que su libro es más pequeño. Pero él fue un profeta que profetizó al reino norteño, que hoy en día son conocidos como los latinos, la gente indígena. Ese es el reino norteño. Y él andaba profetizándoles que paren de ser tan idólatras, man, de que paren su idolatría y regresen a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y como sabemos cómo fue la historia, eso no ocurrió en su tiempo. All right? So quiero dar un poquito de historia sobre Oseas y vamos a ver dónde el Espíritu nos lleva, man. Dice aquí,
¿Por qué permitió Dios que sucedieran cosas malas en la historia de Oseas y Gomer? Que Gomer era una prostituta, era una mujer que el Señor mandó que él tome. Dice, una de las preguntas más importantes que surgen de la vida de Oseas es porque Dios orquestó la vida de su profeta obediente de tal manera que Oseas sufriera tanto. Se casó con Gomer sabiendo que ella sería adúltera. Sufrió la humillación de que ella tuviera múltiples amorios o amantes y puso a sus hijos nombres tristes a causa de este matrimonio. Oseas era un profeta obediente a su Señor, pero aún así sufrió. Es la imagen de un hombre bueno al que le pasan muchas cosas malas. A pesar de las dificultades, a través de la vida de Oseas, Dios obra la redención de Gomer a través del perdón de su esposo. El Señor ordenó a Oseas a tomar a esta mujer de regreso. Y el entero relación con Oseas y Gomer era una expresión de la relación que el Señor tiene con su pueblo, con su gente, los israelitas. Dice, ella es bienvenida de regreso a la casa de su esposo, al igual que el padre del hijo pródigo perdonó al joven y lo trajo de regreso a la casa. El Señor usó estas dificultades para enseñar a Israel y a todas las generaciones futuras acerca de la paciencia, de la paciente paciencia de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, que espera que los pecadores vengan a Él. Y quería agarrar esa referencia para agarrar una base de entendimiento en quién es Oseas el profeta y la significancia de su rola o su rollo, como se diga, que Yahweh Ba'ashem Yahawashi le dio. Que era algo extremadamente difícil que él tuvo que pasar, man. Porque si lo piensas bien, es muy difícil querer perdonar a una mujer que está haciendo, se está acostando con otros hombres. Ahora quiero ir a Oseas 1. Y 6. Dice, a poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lorúhama, no amada. Es lo que quiere decir Lorúhama en el hebreo. Porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Y esto está hablando de el reino norteño. ¿Por qué es que el Señor ya no demostró amor? Por la idolatría, man. Let me see. Está en el libro de Oseas también. Oseas 4:17 dice, dejen a Israel. El reino del norte, como dice aquí, en hebreo, Efraín se refiere al reino del norte de Israel. Dejen a Israel solo, porque está casado con su idolatría, man. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor ya no perdonó al reino norteño y él envió al reino de los asirios, que era un reino inmenso, man. Era un reino poderoso de su tiempo. Los envió a ellos para venir y completamente destruir el reino norteño y deportarlos de la tierra de Samaria, del norte de Israel. Regresando, dice,
Oseas 1:6, a poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lorúhama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. ¿Qué pasó? El Señor los expulsó de su presencia. Vamos a ir aquí al libro de Segundo Reyes, agarrar un poco de contexto. 17 y voy a brincar, voy a empezar en 1. Dice, Oseas, hijo de Elá, comenzó a gobernar. Y este es otro Oseas, este es el rey Oseas. Tenía el mismo nombre que Oseas, el profeta, que significa Haboshai, que significa salvación o salvar. Dice, Oseas, hijo de Elá, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, el rey de Egipto, que ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Todo esto fue el principio del juicio. El Señor le puso en el espíritu de Oseas para que haga lo que haga, para que se cumpla la palabra de Oseas el profeta, de que el Señor ya no iba a perdonar a Israel, al reino norteño, de que Él los iba a expulsar, de que ya no son su gente, o ya no los ama. Vamos a brincar. 5 dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra Yahweh, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, que no eran agradables a Yahweh, su poder. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Llevaron columnas sagradas y postes dedicados a los dioses, a la diosa Asera, en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Básicamente esto está entrando a la idolatría y la maldad que andaban causando los israelitas, específicamente el reino norteño. Cómo andaban construyendo templos, estaban alabando a demonios en altos lugares, estaban sacrificando a sus hijos a Molec, quemándolos en fuego, estaban adorando al becerro. Estaban haciendo todas estas cosas, man. Y a veces el Señor hizo ¿qué? El Señor los expulsó. Versículo 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos
y obedezcan mis mandatos. Y esto es lo que andaba haciendo Oseas, el profeta. El Señor envió a Oseas, el profeta, para dar advertencia. Dice, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor, su poder. All right, so quiero ver. Está entrando a cómo andaban quemando sus hijos en fuego, adorando a becerros. Versículo 18. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo al tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su poder, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Perdón. Pues y estoy leyendo, este va a ser una lección donde voy a leer mucho, man. So, para los que se aburren, ve a mirar otra cosa. Dice, pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de esos pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, y eso está hablando del reino norteño, tal como les había advertido todos los profetas, incluyendo Oseas que andamos leyendo ahorita. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados, a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. All right? So eso fue lo que ocurrió, regresando a Oseas capítulo 1, donde dice que el Señor ya no iba a tener misericordia, que el Señor los iba a remover. En la Reina Valera antigua dice Oseas 1:6, y concibió aún y parió una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lorúhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El Señor los iba a completamente remover. Y eso es lo que ocurrió. ¿Ya ves? Eso es lo que ocurrió. La palabra del Señor nunca es... déjame agarrarlo, man. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Y el Señor envió la palabra de que iba a enviar estos agresores, estas naciones malditas, que Él los iba a enviar para destruirnos, man. All right? ¿Qué es la evidencia de eso? Pues déjame ir aquí. Este es Isaías 10:5. Dice, ¿qué aflicción le espera a Asiria, que es la nación que vino a conquistar al reino norteño? La barra de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Ya ves, el Señor empleó al imperio asirio para entrar a Israel, al reino norteño, y completamente destruirlos, man. Dice, envío a Asiria contra una nación pagana. Esto está hablando del reino norteño. Contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará,
los pisoteará polvo debajo de sus pies. ¿Ya ves? Y ese es el punto ahí. Alright, so como dice aquí, Isaías 55:11, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. ¿Ok? Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Ya ves? So la palabra del Señor siempre produce fruto, man. Siempre. Alright, pues vamos a regresar. Oseas 1:6. Dice, al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lorúhama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Versículo 7. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su poder, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. So el Señor dijo, mira, yo voy a emplear el imperio asirio para venir a completamente destruir al reino norteño. Pero cuando venga el imperio asirio, yo voy a poner una protección divina sobre el reino sureño, sobre el reino de Judá. Y voy a demostrarles misericordia. Ok, so ahora vamos a ir a al evento que cumplió esa escritura, porque acabamos de leer el evento que cumplió el reino norteño ya no recibiendo misericordia, man. Ok, y siendo completamente deportados, excomunicados, expulsados. Right, pero ahora vamos a leer cómo el Señor dijo, no los libraré con caballos y jinetes, sino con mi poder, right? So ahora vamos a examinar esto. ¿A dónde y por qué es que ocurrió esto? All right, dice, quiero ver. Un momento. Un momento, hermanos. Déjenme ir aquí primero. Segundo Reyes 19:9 dice, poco después el rey Sennacherib recibió la noticia que el rey Tirhaka de Etiopía iba a frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías, el rey, en Jerusalén, con el siguiente mensaje. Ok, y Ezequías era el rey de Judá. A este punto, el reino asirio, empezando con Salmanasar, ok, yendo a Sennacherib y todos estos vatos, pero empezando con rey Salmanasar, el evento de que el reino norteño era tomado ya ocurrió. Ok, el reino norteño ya era completamente removido, devastado. So ahora el reino asirio le envió un mensaje a Judá, al reino sureño. Dice así, este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que ha interpuesto en su camino. Pues, ¿qué serías tú? ¿Por qué serías tú la excepción? Este hombre anda hablando mierda. Imagínense ustedes, hermanos, tiempo moderno, porque esto fue una carta, pero en el tiempo moderno esto hubiera sido un video,
un video en TikTok, ok, o en YouTube, all right, hubiera sido un video de un enemigo hablando mierdas, man. ¿Ya ves? No crean en su Dios. Tu Dios te anda diciendo esto y lo otro. Te está mintiendo. Ese tu Dios no existe. No se dejen creer. Nosotros venimos a masacrarlos a ustedes. All right? So así andaba hablando este hombre. Dice, ¿acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telazar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Safarvaim, de Jená y de Iva? All right? So este hombre andaba hablando grandes cosas, man. Estaba inflado. ¿Ok? Y la cosa es de que él estaba diciendo por qué los dioses de estas naciones no ayudaron a esas naciones. La respuesta es fácil, man. Porque los dioses de las naciones son ídolos. Pero nuestro Dios creó el cielo y la tierra. ¿Ya ves? So ahora vamos a brincar. Y vamos a ir a la profecía. ¿Ok? Segundo Reyes 19 y 29. Dice, luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que digo, es una profecía. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo. El año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso de Yahweh de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche, all right, so ahora estamos leyendo la cumplición de Oseas capítulo 1 y 7. Esa noche el ángel de Yahweh fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y ahí se quedó. All right, so ahí estamos leyendo la cumplición. ¿Qué pasó? El Señor levantó un estándar, man. El Señor levantó salvación y envió un ángel, un solo ángel, y ese ángel mató a 185,000 soldados, man, del campo de Sennacherib, de los asirios. Eso es espectacular, man. All right? Y nomás podemos imaginarnos la forma espectacular en cómo ese ángel mató a todos esos hombres. Ok, dice, cierto día mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremalech y Sarecer lo mataron a espada. Mataron a ¿cómo se llama ese vato, man? Sennacherib.
Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, los sucedió en el trono de Asiria. All right, so, regresando al punto, Oseas 1:7 dice, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, los libraré de sus enemigos, como el evento que acabamos de leer, con armas, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, su poder. ¿Ok? Y eso es básicamente el punto que quería sacar, man. All right? Esa es la cumplición de esos dos preceptos en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. All right? So, ahí lo voy a dejar. Ojalá esta lección ha sido edificante para ustedes, hermanos. Toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem HaKodash. Doble honor a los apóstoles y ancianos. Shalom al electo. Shalom.